Buenas a todos, ¿qué tal estáis, queridos espectadores de Ano Oficial? Porque hoy vuelve mi vida en... Voy a grabar mi vida, y es que tras los últimos vídeos de mi vida en Nochevieja, mi vida en el cumpleaños del arte y mi vida en el musical Antonio Banderas, ahora toca mi vida en el Museo Arqueológico. Eso es parte de esos avatares que ha tenido toda la colección del Museo Arqueológico. No sé si sabéis que en origen la colección del Museo Arqueológico formaba parte del Museo de Bellas Artes, como pasa en la mayor parte de los museos, hasta que en un momento dado ambas colecciones se separaron y llegó a formar parte, se trasladó en los años 60 del siglo XX, se trasladó aquí. ¿Ciudad? ¿Sabéis cómo se llamaba? Córdoba. Córdoba. Perfecto. Muy bien. No se sabe cuál es el origen del nombre. No está bien claro. La primera vez que se tiene constancia de que ya existía era en época íbera, de los romanos, pero hay investigadores que dicen que incluso puede ser de época cartésica. Pues esta es la primera pieza, que es una de mis favoritas del museo, creo que por lo rara que es. Por la forma, ¿os hacéis una idea? La forma es una columna o algo. Efectivamente, es una proa de un barco. Es una proa de un barco, pero es de piedra, ¿vale? Es de piedra, con lo cual no tiene mucho sentido que sea de un barco. Es de una piedra, además, una piedra aquí de Córdoba, que se llama caliza mitrítica, que es una piedra durísima que pesa una barbaridad. Formaba parte de una tumba. Evidentemente sería de la tumba de alguien que tenía un vínculo importante con el mar. Un marinero, algo así, un pescador. No sé si sabéis que en época romana llegaban barcos hasta Córdoba. Sí, eso lo sé, sí. Ahora es Sevilla, ahora llega a Sevilla. Exactamente, pues antes llegaban hasta Córdoba. Bueno, pues esta es la proa de un barco, está muy bien recreada, estaría en la parte alta de este monumento funerario, y en esta parte de abajo, esto se llama, este es el espolón, ¿vale? De la proa del barco, que eso servía cuando atacaban los barcos, era lo que se clavaba en el barco enemigo, se desprendía por aquí y se quedaba clavado para que el otro barco pudiera retroceder, el barco enemigo se le hiciera un agujero y se fuese a pique. Premio, tío, me ha dado premio, señor espectador, por aceptar que esto es un jabalí. Como veis, la prehistoria, bueno, tenemos la parte del paleolítico, cuando eran nómadas, así por contaros por encima, son todo pues piezas un poco decoradas, que es el neolítico. Neolítico. En el que ya empieza a haber poblado. Ya dejamos de ser nómadas. Correcto, la gente empieza a cultivar, a criar animales y por lo tanto a tener más tiempo libre. ¿A qué dedican ese tiempo libre? A hacer cerámicas más bonitas, ¿no? Como por ejemplo ese vasito blanco que está hecho en alabastro. Esa es la estela de Ategua. ¿Sabéis, conocéis Ategua? ¿Habéis oído hablar del yacimiento de Ategua? Está en Santa Cruz, ¿vale? Dirección Granada, y pertenece al término municipal de Córdoba. Es un yacimiento interesantísimo, recomiendo, está cerrado al público habitualmente, pero a veces hacen visitas guiadas. Si tenéis ocasión os recomiendo que lo visitéis porque es alucinante. Si os interesa el tema de la arqueología, además el paisaje es precioso. Bueno, pues esta estela, luego si os queréis hacer, aquí hay un dibujito en el que se ve mucho mejor la decoración, ¿vale? Para que podáis ver el detalle de la decoración que tiene. Esta estela ya se hace en la edad del bronce, o sea, nosotros tenemos la edad de piedra, que se llama así, con los útiles se realizan en piedra, y luego ya cuando se empiezan a utilizar los metales, seguimos en la prehistoria, pero ya en la edad de los metales. En Córdoba, Sevilla, Huelva, tenemos este tipo de estelas que suelen representar guerreros. Sí, se ve abajo. ¿Veis ahí bien? Se ve abajo, sí, se ve como guerrero. Vale, yo os cuento un poquito. Aquí la figura central sería ese personaje que hay ahí, que en principio es un personaje masculino, parece que lleva una coraza decorada, y luego además alrededor, se ve mejor en el dibujo, tiene un poco pues todos los elementos que hacen que pensemos que sea un guerrero, empezando por el carro, lo veis ahí con las ruedas, y luego armamento que también tiene alrededor, y una serie de elementos además de prestigio, ¿vale? Entonces bueno, parece bastante claro que se trataba de un guerrero o de alguien relevante en la sociedad. El problema es que estas estelas siempre las encontramos descontextualizadas, aparecen por ahí, alguien que se la ha encontrado o llevan un cortijo un montón de tiempo. O a lo mejor cavan un poco y lo encuentran. En mitad del campo, pero no aparecen dentro de una casa o en un cementerio, entonces siempre como que son unas piezas como un poco extrañas para saber exactamente lo que eran. Pero si las miramos todas en conjunto, volviendo a lo que decía al principio de que estamos en la edad de los metales, en esta época es cuando empiezan a llegar a la península ibérica
porque en toda esta zona hay muchas minas de estaño y ellos, que fueron un poco los pioneros del trabajo en los metales, utilizaban el estaño para fabricar bronce. Y aquí había unas minas, entonces esto fue un foco de atracción de todas las culturas del Mediterráneo. La joya es algo que siempre es un poco como el top del trabajo en los metales, ¿no? En este caso son unas joyas de plata de época íbera, ¿vale? Que bueno, ahí ya demuestran un poco el nivel de trabajo de los metales que se llegó a alcanzar aquí, ¿no? El tema de la plata aquí fue fundamental. Este ejemplo de armamento, ¿vale? Que a mí personalmente me alucina. Las falcatas iberas creo que es de las armas más chulas de toda la historia. Las falcatas, bueno, imagino que lo sabéis, son esas espadas curvas, ¿vale? Que eran, pues las utilizaban los íberos en la península ibérica. Es curioso, no solo por lo que es la pieza en sí, que tiene una forma curiosa, además esta está mal conservada, pero suelen tener unos mangos decorados con cabezas de caballo, bueno, son unas piezas alucinantes. Eran unas armas además súper eficaces. Con esa forma curva, entrar en una batalla. Sí. Eso era como una hoz. Hombre. Segando todo lo que pillaban. Y además esas espadas cortaban por los dos filos, por delante y por detrás. O sea, eso era un arma mortífera. ¿Qué pasa cuando llegan los romanos? Los romanos, entre otras cosas, eran unos tíos listos y muy prácticos. Ellos desarrollaron mucha tecnología, pero también cuando iban por los territorios observaban y todo lo que veían mejor que lo suyo, lo adaptaban. Y eso pasó con el armamento. Sabéis todos que el arma más conocida, la espada más conocida de los romanos es el gladius. Me imagino que la habéis escuchado alguna vez. Sí. Antes de conquistar la península ibérica, los romanos utilizaban lo que se llamaba el gladius, bueno, o que nosotros le llamamos después el gladius itálico, que era su arma que siempre habían utilizado. Llegaron a la península ibérica y se encontraron con esto. Luchando con los íberos, claro, los romanos pensaron en la batalla, ellos iban con ese parapeto de escudos, ¿no?, que hemos visto muchas veces, y sus espadas las usaban para ir sacando de sus formaciones y pinchar. Era un arma más pensada para pinchar. Pero claro, cuando llegaron aquí y vieron estas espadas que cortaban para arriba, para abajo, para un lado, pues claro, la verdad es que al principio les daban para el pelo. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando vieron la falcata, adaptaron su gladius, porque luego el gladius romano deja de ser esa espada recta, que sobre todo sale en las películas un poco, que es la forma que nos ha quedado. El gladius romano, después de llegar a España, le hacen una especie de curva y termina en punta. Y le hacen ese doble filo. Sigue siendo una espada recta, no tiene esa forma así, pero ya con un poco de curvatura terminada en punta y con los dos filos cortantes. Y esa fue ya la espada que utilizó el Imperio Romano, pues a partir de la conquista de la península ibérica. La colonia romana, patricia, porque todos los ciudadanos de Córdoba eran patricios, o sea, eran ciudadanos de primera del imperio, y Córdoba porque mantuvo su nombre original. Pone colonia patris, una frase en latín. Porque lo acortaban los nombres, ¿vale? En todas estas inscripciones de piedra de época romana, las palabras siempre van reducidas para no tener que tallar tanto. Esta base, ¿vale?, de una escultura es la primera vez que tenemos constancia de ese nombre de la ciudad. Es la primera vez que aparece escrito Colonia Patricia Córdoba. ¿Qué cosa? Simplemente porque supierais cuál es la primera vez. Pero yo quería detenerme aquí también porque tenemos esta colección preciosa de capiteles. No sé si habéis estudiado alguna vez en arte el tema de los órdenes arquitectónicos de época griega y de época luego romana, que hacen los romanos. Aquí tenemos representados, aquí nos falta uno, pero no sé si sabéis decirme, ¿os acordáis cuáles son los órdenes arquitectónicos? Correcto. Eran 4. Dórico, jónico y corintio son los griegos, y luego hay uno más que ya hay que desarrollar los romanos. Bueno, el compuesto, ¿vale? ¿Compuesto? Sí, ahora os explico por qué. El dórico nos falta, ¿vale? Pero bueno, además todas estas cosas tienen mucha simbología. El dórico es un tipo de, sobre todo los capiteles, con columnas muy robustas, sin decoración. Entonces siempre se asocia que representan al hombre, ¿no? Así muy tosco, muy fuerte, con la cabeza, que sería el capitel, muy ancha, ¿no? Con un peinado así todo recto. Luego tenemos el jónico, que sería ese, un ejemplo ahí precioso, que ese se supone que representa a la mujer. Si os fijáis, no que sea muy delicado, que es una bastante grande, pero bueno, tiene esa especie de voluta en el capitel, un poco como si fuera terminado.
Lleva además debajo esa especie de collar de perla, ¿vale? Ese collarismo. Y además estas columnas ya tienen una base, puede ser lo que es calzada. El capitel corintio recibe su nombre de la ciudad de Corintio. Y bueno, como en toda la época griega y romana, pues todo tiene leyendas y mitos detrás. En este caso se dice, lo recoge Vitruvio en su tratado de arquitectura, dicen que el capitel de Corintio se le ocurrió a Calímaco, que era un escultor muy famoso de Grecia. Porque hubo una doncella que murió como joven de una enfermedad y cuando la enterraron, pues su dama de compañía, para dejarle una ofrenda en la tumba, fue a su casa y en un cesto de mimbre, pues recogió una serie de objetos que a esta chica le gustaban mucho, una serie de copas y cosas que había en su casa, y las puso en un cesto de mimbre. La llevó a su tumba y la colocó allá al lado. Para que no se estropeara, encima del cesto colocó unas cuantas tejas planas, claro, porque en esa época eran planas, para darle peso y para que no se volcara. Pero no se dio cuenta de que había colocado el cesto de mimbre encima de unas raíces de una planta de acanto. Con el paso del tiempo, esa planta empezó a crecer, empezó a enredarse en ese cesto de mimbre y las hojas empezaron a crecer, ¿vale? Que son todas estas. Hasta llegar a la parte de las tejas, donde ya no podían avanzar y entonces empezaron a avisarse. Al cabo del tiempo, Calímaco pasó por esa tumba y se quedó prendado con esa imagen, le pareció algo precioso, como buena artista que era, ¿no? Encontraba inspiración en cada rincón. Entonces, al ver este cesto con esas hojas de acanto que se cruzaban con las flores de acanto en la parte superior, le pareció algo tan bonito que quiso reflejarlo también en su obra. Y entonces se dice que en Corinto, que era donde él vivía, fue donde se realizaron las primeras columnas corintias con esta decoración. Eso pues no es que se hicieran en serie, pero bueno, las esculturas, digamos que los talleres de escultura tenían un montón de cuerpos esculpidos, masculinos y femeninos, hasta aquí. Entonces luego llegaba el cliente de turno, oye, que quiero una estatua de mi abuelo que se ha muerto, de mi primo o del tal senador. Y entonces ya tallaban la cabeza y se la ponían. Entonces claro, al final son dos piezas separadas, entonces eso al caerse con el paso del tiempo pues es lo más fácil que se desprenda. Ah, no, con una P. ODP. ODP. Hemos entrado ya en la Córdoba. Hemos pasado de Córdoba, colonia patricia Córdoba. En época visigoda se sigue llamando Córdoba, pero ahora los musulmanes llamaron a la ciudad Córdoba. Al final un poco es de donde viene el caso allá. Bueno, los musulmanes parece que hubo como, tenemos a lo mejor un poco la idea preconcebida de que hubo como un cambio muy grande, no vemos Medina Zahara, vemos la mezquita, parece que hubo un cambio en la cultura y en el arte abismal. Es verdad que hubo mucha novedad, pero los omeyas, que fueron nuestros gobernantes durante la época andalusí, al fin y al cabo venían de Oriente, de lo que hoy es Siria, que era una zona que tuvo una importante huella del mundo clásico. Entonces ellos, digamos que no eran ajenos a eso, y yo creo que uno de los mejores ejemplos que hay son precisamente los capiteles. Hemos visto los de época romana, que si os fijáis bien, en realidad son igual a esos capiteles compuestos que hemos visto de época romana, ¿no? Con las volutas y con esas hojitas de acanto que asoman. Adoptan precisamente ese tipo de arquitectura. De avispero, parecen una especie de panal, ¿no? Con todos esos agujeritos. Esos son los más típicos, Medina Zahara, por ejemplo, los hay muchísimos. Y luego tenéis ese otro tipo como un poquito más esquemático, pero que repiten el mismo esquema de los capiteles compuestos que vimos en época. Peritos aquí, como se utilizaba para utilizar piedras de colores. Es una anécdota muy chula. La parte de la cerámica, que es otra de las innovaciones que traen los omeyas a Córdoba. Básicamente la novedad es que empiezan a hacer cerámica vidriada, que es una cerámica, hombre, con el paso del tiempo ya no se ve, pero fijaros que es una cerámica con brillo, ¿vale? Que se aplica con una serie de óxidos de metal. Hay muchos tipos de vidriado, luego en la planta de abajo ya veremos que hay más, pero el más significativo es este, que se llama cerámica verde manganeso. Obviamente se llama así por los colores, ¿vale? Y es una cerámica que además de ser la más representativa de la época, es que está llena de simbología, está cargada de simbología. Antes, bueno, tener en cuenta que claro, estamos en el siglo X, evidentemente no había internet,
televisión, ni periódicos siquiera, no había manera de comunicarse como nos comunicamos hoy. Esta cerámica no es otra cosa que un medio de propaganda política, ahí donde la veis tan bonita. Pero, ¿por qué os digo esto? Se empieza a fabricar en Córdoba, durante el califato. Primero solo en Córdoba y en Medina Zahara, se cree que en Medina Zahara, y luego cuando se empiezan a crear más talleres porque empieza la demanda a crecer, toda la producción estaba controlada por el Estado. O sea, nadie podía fabricar este tipo de cerámica sin que el Estado tuviera conocimiento. ¿Por qué? Por la psicología que os decía hace un rato. Porque era ilegal, como si fuera ilegal. Pero porque esto era propaganda. Ni los colores ni las decoraciones son casuales. Por ejemplo, los colores. El blanco era el color de los omeyas, de la familia omeya, de Ramán I, era su emblema. El verde es el color de Mahoma o del Islam en general, ¿vale? Pero en caso de la religión. Y el negro, que es el manganeso, era como el símbolo del poder, de la autoridad. Entonces la combinación de estos tres colores era una propaganda perfecta. El poder de los omeyas con el Islam, como discípulos de Mahoma. También motivos geométricos que veremos, luego vamos a ver más ejemplos. Pero luego también, en este caso no, pero también suelen tener decoraciones escritas y tampoco escribían cualquier cosa. La decoración escrita que más se repite pone al-mulk, que no significa otra cosa que el poder. O sea, al fin y al cabo todo era propaganda, todo. Entonces por eso eran producciones súper controladas, ¿vale? Por el Estado. Entonces son cerámicas muy bonitas, al final. Creo que más adelante hay algunos ejemplos, bueno, con unas decoraciones, con animales, además que no sé si habéis oído alguna vez eso que parece que en el Islam no se podían representar ni animales ni personas, eso en realidad no fue así, ¿vale? Lo que no se podía era adorar, ¿vale? Figuras. Luego es verdad que con los almohades, ya en el siglo XII-XIII, que eran fundamentalistas de la religión, o como pasa con todos los extremos, ellos sí que llevaron eso a rajatabla y ellos no permitían la representación ni de figuras humanas ni de animales. Pero durante el Emirato y el Califato en realidad eso nunca fue así. Hay muchísimos ejemplos de representaciones animales y humanas, ¿vale? Ahora mismo, señora, esto que estamos viendo ahora mismo, el cervatillo de Medina Zahara que nos están poniendo aquí, sin necesidad de ir a Medina Zahara. Lo tenemos en el Museo Arqueológico, el cervatillo de Medina Zahara con una fuente al lado, muy chula. De monedas de todas las épocas, desde época íbera. Todas estas son de época romana. Esta moneda gorda que se llama sestercio, si os fijáis, aparece el nombre de Colonia Patricia, ¿vale? Sí. Lo veis ahí con las ramas de laurel. Monedas visigodas, las monedas andalusíes. En principio todas iguales. Yo creo que se las quedó todas aquí. Aquí tenemos la primera curiosidad de las monedas. Que además solo he repartido un gallifante, así que voy a hacer otra pregunta aquí. Venga, que esta también es de nota. Ahora cuando lleguéis aquí, a ver si alguien sabe decirme por qué esas monedas están rotas. ¿Por la antigüedad que tiene? No, esta es difícil, ¿eh? Vamos, no sé, a no ser que ayer alguien lo haya leído. Por eso por una cosa que hoy día está muy bien pagada. A ver. Las monedas antiguas, hoy en día pagamos con papel y con monedas que no valen nada, porque no les de metal cualquiera. Estas monedas son de oro, de plata y de bronce. O sea que lo que valía realmente era el metal. Cuando tú vas a comprar algo y te tienen que dar cambio, ¿qué haces? No puedo romper la moneda. Claro, si tú tienes esa moneda, vamos a trasladarlo hoy día, que vale 1 euro y te sobran 25 céntimos, pues lo cortas en 4 y te dan un cuartito y te dan el cambio. En su mundo de excentricidades, un poco rara, se les ocurrió hacer monedas cuadradas, que las tenéis ahí, que son las últimas de la vitrina. El único momento en la historia en que a alguien se le ocurrió hacer una moneda cuadrada, luego volvimos a lo redondo. No se sabe por qué. No sé, dijeron, vamos a hacer algo diferente. Bueno, lo que había dentro de la casa, de todo, pues desde la vajilla, la iluminación, la decoración, ¿vale? Distintas cositas. No sé si conocéis la cerámica que se usaba en la mesa, por ejemplo, porque me resulta más curiosa hablar de ella, en época romana. Esta cerámica se llama sigilata. ¿Habéis escuchado alguna vez? Sigilata. La primera vez. Pues ahora vais a entender por qué. Si pensáis en los platos que tengamos todos en casa o eso, no
sé, los del Ikea, que todos tendremos platos del Ikea. Cuando le dais la vuelta todos tienen su sellito del Ikea, ¿verdad? Pues eso no lo hemos inventado nosotros, como casi nada hemos inventado nosotros. Los romanos ya lo hacían y es precisamente esta cerámica. Se llama sigilata porque en el fondo del plato tenía un sigilum o sello, que era precisamente el nombre del alfarero o del taller donde se fabricaba esa cerámica. ¿Vale? Es esta cerámica de color rojito, así, tan finita que tenéis aquí. Y yo, aparte de que lo veáis en la vitrina, me he traído una reproducción, porque ahí, hombre, podéis ver el sello, ¿vale? Pero esto es una reproducción de un cuenquito de sigilata.